La historia comienza con un pacto sellado no con tinta, sino con la sangre invisible de una adolescente arrancada de su infancia. Abril de 1559. Francia y España, dos imperios desgastados tras décadas de guerras, deciden firmar la paz en Cateau-Cambrésis. La firma del tratado debía ser un alivio para los pueblos exhaustos, pero en realidad significó la condena de una niña de apenas 13 años, Isabel de Valois. En las salas doradas se celebraba la paz. En los rincones más oscuros de su corazón, Isabel sentía que acababa de morir. El documento estipulaba alianzas, límites y cesiones territoriales, pero lo que le daba peso simbólico era el sacrificio humano que debía acompañarlo. La Iglesia bendijo la decisión, los cortesanos aplaudieron, los embajadores se felicitaron entre sonrisas calculadas. La pieza elegida para sellar la reconciliación fue Isabel, hija del rey Enrique II de Francia, una niña que apenas había dejado las muñecas y que todavía se sonrojaba al escuchar hablar de matrimonios. Su destino era convertirse en la esposa del rey Felipe II de España, un hombre de 32 años, doblemente viudo, obsesionado con la disciplina y marcado por enfermedades que corroían lentamente su cuerpo. No hubo consulta, no hubo elección. El cuerpo de Isabel fue tratado como una moneda diplomática, un puente entre dos potencias que se habían desgarrado durante generaciones. Los consejeros de la corte francesa hablaban de gloria y honor al entregarla. En realidad, lo que se sellaba era una transacción fría, la juventud de una niña a cambio de la estabilidad de dos coronas. ¿Qué valor puede tener la inocencia cuando se coloca en la balanza del poder? En aquel tiempo, ninguno. El propio Enrique II dudó por un instante. Sabía que Felipe II tenía fama de severo y cruel, sabía de sus fiebres, de su carácter sombrío, de su fijación con la ortodoxia religiosa. Pero la paz con España valía más que las lágrimas de su hija. Valía más que sus futuros sueños, más que su alma. Esa es la lógica implacable de la diplomacia. Sacrificar lo íntimo para sostener lo colectivo. La historia está llena de víctimas de esta lógica, y casi siempre fueron mujeres. Isabel no fue la primera, ni sería la última. Imaginemos la escena. Un salón iluminado por candelabros, embajadores españoles y franceses de pie, la corte expectante. Un escribano lee las cláusulas del tratado, y cuando llega el turno de anunciar el matrimonio, todos aplauden. Todos, menos la niña prometida. Isabel baja la mirada, siente el frío del suelo bajo sus pies y comprende que ya no le pertenece a sí misma. Desde ese día dejó de ser hija de Francia para convertirse en propiedad política de España. Pero detrás de los discursos solemnes se escondía un clima de ruina. Francia estaba devastada, sus arcas vacías después de guerras interminables contra los Habsburgo. España, aunque victoriosa en el papel, sufría también. La deuda crecía, los soldados estaban agotados, la peste rondaba. En ese contexto, un matrimonio real no era un cuento de hadas, era una maniobra de supervivencia. Isabel fue el precio a pagar por un respiro económico y militar, y como todo precio, se midió en silencio, sin preguntar si la moneda quería ser entregada. La niña de 13 años empezó a transformarse en símbolo, y el símbolo borró a la persona. Las crónicas describen vestidos bordados, banquetes y festejos. Nadie hablaba de la adolescente que lloraba en su habitación, rodeada de muñecas que ya no podía tocar porque la corte las retiraba una a una para prepararla como reina. Los tutores le enseñaban a sonreír sin mostrar los dientes, a bajar los ojos con modestia, a hablar con frases ensayadas. Todo era entrenamiento para el papel que le imponían, como si fuera un actor condenado a representar un guión escrito por otros. Isabel comprendió muy pronto que no importaban sus deseos. No importaba si estaba enamorada de alguien en Francia, no importaba si quería estudiar, rezar o simplemente seguir siendo niña.
Desde el momento en que fue pronunciado su nombre en la sala del tratado, su cuerpo dejó de ser suyo. Fue reducido a un útero prometido, a un instrumento para la política internacional. Esa reducción brutal explica por qué, a pesar de su título de futura reina, Isabel nunca tuvo poder real. Era un objeto de intercambio, un trofeo envuelto en seda. Lo más perturbador es cómo el sistema convirtió este sacrificio en espectáculo. La ceremonia fue narrada como un triunfo de la diplomacia. Los cronistas registraron cada gesto, cada palabra. Pero ningún cronista anotó el temblor en las manos de la niña, ni el llanto ahogado en la noche anterior, ni la palidez con que escuchó el anuncio de su destino. La historia oficial prefirió mostrar la grandeza de los reyes y ocultar la fragilidad de la víctima. Si pensamos en el presente, ¿cuánto hemos cambiado? Hoy ya no se firman tratados ofreciendo princesas adolescentes como garantía, pero seguimos viendo cómo cuerpos jóvenes son usados como moneda en industrias, en guerras no declaradas, en silencios impuestos. El poder siempre encuentra maneras de devorar la inocencia. La historia de Isabel no es un episodio aislado, es un espejo deformado de nuestra propia sociedad. Esa es la paradoja que debemos llevarnos de esta primera parte. Para sellar la paz, dos reinos decidieron sacrificar a la única persona que nunca eligió la guerra. Isabel de Valois entró en la historia no por lo que hizo, sino por lo que le hicieron. Su tragedia comienza aquí, bajo la luz engañosa de un tratado celebrado como gloria, pero que para ella fue la sentencia de una vida de sombras. La noticia del matrimonio aún no se había enfriado cuando llegó la primera humillación pública que marcaría para siempre la memoria de Isabel. Antes de partir hacia Madrid, la corte francesa debía ofrecer pruebas tangibles de que la joven princesa era pura y, por tanto, apta para la cama de un rey. Lo que se presentó como un simple trámite médico fue en realidad un ritual de despojo, una ceremonia macabra en la que la intimidad de una niña de 14 años se convirtió en espectáculo diplomático. La sala estaba preparada con frialdad quirúrgica. Médicos reales, clérigos con túnicas negras y representantes españoles aguardaban con rostros impenetrables. Isabel, temblando, fue conducida allí por damas de compañía que no podían levantar la mirada. Le ordenaron despojarse de sus vestidos, las capas de seda bordada que ocultaban su fragilidad infantil. En cuestión de segundos, la princesa que había sido retratada como joya de la dinastía Valois quedó reducida a un cuerpo desnudo frente a miradas que no tenían compasión ni pudor. Las manos de los médicos exploraron sin ternura, buscando confirmar la presencia de una membrana que, en la mentalidad de la época, definía el honor de un reino entero. El silencio era insoportable. No se escuchaban palabras de consuelo, solo respiraciones contenidas y el sonido de plumas escribiendo notas en pergaminos. Isabel no comprendía del todo lo que sucedía, pero sí entendía la vergüenza que la invadía, el ardor de las lágrimas que no podía dejar caer. En ese instante dejó de ser niña y tampoco llegó a ser mujer. Se convirtió en un objeto examinado, clasificado, sellado con la aprobación de autoridades que la veían como mercancía política. Este espectáculo grotesco no fue casualidad. Formaba parte de una larga tradición en las monarquías europeas: controlar y vigilar la fertilidad de las mujeres destinadas al trono. La virginidad no era un atributo íntimo, era un documento público, un certificado de autenticidad que garantizaba que los futuros herederos serían legítimos. En otras palabras, el cuerpo femenino era una frontera más, como las que se negociaban en los mapas, solo que esta frontera debía ser vigilada con mayor severidad que cualquier muralla. Desde la perspectiva actual, resulta escalofriante reconocer hasta qué punto la política se alimentaba de la biología femenina. Isabel fue víctima de lo que hoy llamaríamos biopolítica. El poder que penetra hasta en la carne
en los órganos, en los ciclos de sangre, y los convierte en instrumentos del Estado. Michel Foucault escribiría siglos más tarde sobre cómo los cuerpos se transforman en campos de batalla de la autoridad. Isabel lo vivió en carne propia, cuando sintió dedos extraños dictando su futuro. Cuando la verificación terminó, nadie le habló. Ninguna voz le dijo que estaba a salvo, que todo había acabado. Simplemente la cubrieron con un manto pesado y la llevaron de vuelta a sus aposentos. La puerta se cerró tras ella y el silencio volvió a ser su única compañía. Ese silencio era más brutal que cualquier palabra. Confirmaba que lo que había sucedido no merecía explicación ni compasión. Ella había cumplido su papel y ya no había nada más que decir. Pero en su interior algo se quebró. La vergüenza pública dejó cicatrices invisibles que ninguna corona ni título podía borrar. Isabel entendió que su cuerpo nunca le pertenecería. Había sido inspeccionado, juzgado y aprobado para el consumo de otro. Su intimidad había sido transformada en un acta diplomática, su inocencia en garantía de paz. Esa fue la primera muerte de Isabel, la muerte de la niña que todavía jugaba con muñecas y que, de un día para otro, fue tratada como un vientre con deberes dinásticos. Si volvemos la mirada a nuestro tiempo, ¿de verdad hemos dejado atrás estos rituales? Puede que ya no existan verificaciones de virginidad en palacios, pero seguimos viendo cómo la sociedad impone pruebas, juicios y miradas sobre los cuerpos de las mujeres jóvenes. El examen médico de Isabel es un eco lejano de prácticas actuales que aún reducen la dignidad femenina a certificados, estadísticas y expectativas ajenas. La diferencia es que, en el siglo XVI, este control se realizaba sin máscara, a plena luz de los salones de palacio. En aquel día, Isabel perdió algo más que la inocencia. Perdió también la confianza en que algún adulto la protegería. Ni su padre, ni los médicos, ni los sacerdotes hablaron por ella. Todos callaron. Todos aceptaron que esa humillación era necesaria para sostener la paz. Esa es quizá la lección más perturbadora. Cuando un sistema de poder necesita sacrificar a alguien, el silencio de los que miran resulta tan letal como las órdenes de los que mandan. Esa noche, encerrada en su habitación, Isabel se cubrió el rostro con las manos y lloró en soledad. No lloraba solo por la vergüenza, sino por la certeza de que aquello era apenas el inicio. Lo que le esperaba en España sería aún más oscuro, más doloroso, más degradante. La verificación de virginidad no fue un hecho aislado, fue el prólogo del Calvario, un aviso de que, a partir de ese día, su vida sería una sucesión de inspecciones, rituales y sacrificios, y ella no tenía escapatoria. El día de la partida llegó con un aire de funeral disfrazado de celebración. Isabel de Valois, apenas una adolescente, se subió a la comitiva que la conduciría desde París hasta la frontera con España. Las calles se llenaron de curiosos, los estandartes ondeaban, los nobles saludaban con sonrisas solemnes. Para ellos era un espectáculo de grandeza diplomática. Para Isabel era el cortejo fúnebre de su propia infancia. Cada kilómetro recorrido la alejaba no solo de su tierra natal, sino también de la niña que había sido. La preparación había sido meticulosa. Durante semanas, costureras habían bordado vestidos lujosos que ella apenas alcanzaría a usar. Sus damas de compañía habían sido reemplazadas por instructoras rígidas que corregían cada gesto. Debía aprender a inclinarse con precisión, a caminar como si flotara, a mantener el rostro imperturbable, incluso cuando las lágrimas quemaban por dentro. Su habitación en Francia fue redecorada con tapices solemnes, borrando cualquier rastro de muñecas o risas. Todo recordatorio de su niñez desaparecía deliberadamente, como si se quisiera borrar la prueba de que estaba siendo entregada demasiado pronto. Cuando la caravana avanzó entre los vítores de la multitud, Isabel no miró por la ventana. Sabía que cada rostro que la aclamaba celebraba también su condena.
En su interior, una voz le repetía que cuanto más se alejaba de Francia, más moría por dentro. Esta sensación no era solo poética, era la conciencia brutal de que nunca volvería a decidir sobre su vida. La corte francesa la había convertido en sacrificio. Ahora debía cruzar la frontera para encarnarlo. El viaje no fue un cuento de hadas. Los caminos estaban llenos de barro, las posadas húmedas, el frío cortaba la piel. Pero lo más insoportable no eran las incomodidades materiales, sino el peso de la expectativa. Cada mirada de los acompañantes era un recordatorio de que debía llegar intacta, sonriente, lista para cumplir con su deber. La niña se convirtió en una estatua de porcelana en movimiento, frágil por dentro, decorada por fuera. Era como si todo el viaje fuese un ensayo para la gran representación que la esperaba en Madrid, acostarse en la cama del rey. La frontera marcó un antes y un después. Los enviados españoles esperaban con rigidez militar. El aire olía a incienso y a piedra húmeda, un presagio de lo que vendría en el Alcázar. Allí, Isabel fue oficialmente entregada, como si fuese un paquete diplomático. El protocolo incluía el intercambio de princesas, un ritual frío en el que se borraban los últimos rastros de su identidad francesa para vestirla ya como reina de España. Fue despojada de sus vestidos parisinos, de sus joyas familiares, incluso de su séquito más íntimo. En su lugar, se le asignaron nuevas damas de compañía. Le hablaron en una lengua que apenas entendía y la envolvieron en símbolos ajenos. En cuestión de horas, su pasado quedó sepultado bajo capas de seda y etiqueta extranjera. La entrada en Madrid no fue triunfal, sino sofocante. El Alcázar, más que palacio, parecía un mausoleo. Los muros altos bloqueaban la luz, los pasillos resonaban con ecos de pasos lejanos, el aire estaba impregnado de humedad y perfumes rancios. Para Isabel no era un hogar, era una celda dorada. Allí comenzó a aprender la verdadera dimensión de su nuevo papel. No una reina amada, sino una pieza funcional dentro de una maquinaria sombría. Las reglas surgieron como una avalancha. Cómo caminar, dónde detenerse, a quién mirar, cuándo callar. No podía escribir cartas sin autorización, no podía abrir ventanas sin permiso, no podía dar un paso sin escolta. Todo estaba cronometrado, todo vigilado. El control era tan absoluto que incluso su respiración parecía pertenecerle a otro. La joven, que apenas días antes había llorado en secreto en su cuarto de Francia, ahora debía sonreír como si nada le doliera. El contraste entre la opulencia visible y la opresión invisible era brutal. Y al final de ese túnel de protocolos, la esperaba un destino más perturbador: el lecho del rey Felipe II. No era un hombre vigoroso, ni un príncipe galante de los cuentos que a veces escuchaba en su niñez. Era un monarca enfermo, con la piel marcada por úlceras, con un cuerpo que se pudría lentamente mientras seguía respirando. Los rumores sobre su salud y su severidad habían llegado a Isabel, pero nada podía prepararla para el momento de encontrarse cara a cara con esa realidad. Ella entendía, en lo más profundo, que cada instrucción recibida, cada vestido bordado, cada ensayo de protocolo, todo conducía al mismo lugar, la cama de un hombre que era más tumba que amante. El viaje había terminado, pero el verdadero calvario apenas comenzaba. En Madrid, Isabel no encontró una nueva vida, encontró la antesala de su sacrificio. El palacio la recibió con silencio pesado, y ese silencio se convertiría en la música de fondo de los años más oscuros de su existencia. El Alcázar de Madrid no era un palacio lleno de risas, sino un sepulcro habitado por sombras. Apenas Isabel cruzó sus portones, comprendió que lo que la esperaba no era un cuento de hadas, sino un encierro perpetuo. Las paredes de piedra, frías y húmedas, exhalaban un olor agrio, mezcla de incienso y moho.
Los pasillos eran tan silenciosos que los pasos resonaban como ecos de una catedral vacía. Todo en aquel espacio transmitía la misma sensación. La vida aquí no florecía, se consumía lentamente. La corte española era un teatro de solemnidad rígida. Cada palabra debía medirse antes de salir de los labios. Cada gesto podía convertirse en un error fatal. El aire estaba cargado de desconfianza, y los ojos de consejeros, confesores y damas funcionaban como un enjambre de centinelas invisibles. Para una adolescente que apenas entendía la lengua, cada mirada se transformaba en un recordatorio cruel. Cualquier debilidad podía ser usada en su contra. Madrid era más cárcel que capital, más convento que corte. El encuentro con Felipe II fue el verdadero inicio de su descenso. El rey tenía 32 años, pero parecía un anciano marchito. Su rostro estaba pálido, hundido por ojeras, marcado por la fatiga de noches sin sueño. Sus manos, deformadas por la gota, eran hinchadas y torpes. Sus pasos, lentos y dolorosos, como si cada movimiento costara años de vida. De su cuerpo emanaba un olor penetrante, mezcla de sudor ácido, carne enferma y perfumes demasiado fuertes que apenas lograban disimular la podredumbre. Para Isabel, fue como enfrentarse a un cadáver que aún respiraba. El rey no sonrió, no pronunció palabras de ternura, ni siquiera un saludo que aliviara la tensión. Solo la observó con una mirada fría, calculadora, como quien examina un objeto recién adquirido. La primera impresión de Isabel fue la de un vacío absoluto. No estaba casándose con un hombre, sino entregándose a una presencia oscura, a una entidad corroída por la enfermedad y la obsesión. Allí, en ese instante, comprendió que su destino no era vivir junto a un esposo, sino sobrevivir junto a un espectro. Pero la enfermedad física no era lo más aterrador. Felipe II estaba dominado por una religiosidad que rozaba lo macabro. Pasaba horas recluido con sus confesores, flagelándose, ayunando, orando hasta el delirio. Leía personalmente las denuncias de herejía, asistía en silencio a torturas y ejecuciones ordenadas por la Inquisición, y regresaba después a sus aposentos impregnado del olor a humo y carne quemada. La corte lo veneraba como un rey piadoso. Isabel lo percibía como un hombre poseído por un fanatismo que no dejaba espacio para el amor ni la compasión. El contraste era brutal. Durante el día, Felipe era el juez implacable de la fe. Durante la noche, era el esposo enfermo que exigía la presencia constante de su joven reina. No permitía gestos de afecto, pero tampoco toleraba la distancia. Isabel debía estar siempre impecablemente vestida, sonriente aunque él se hallara cubierto de vendas, manchadas de pus y sangre. Su rol no era de esposa amada, sino de espectadora forzada de un cuerpo en descomposición. El horror no estaba solo en el contacto físico, sino en la obligación de fingir normalidad frente a lo insoportable. Los sirvientes sabían la verdad. Los pasillos olían a medicinas, a fluidos, a colchones podridos que debían quemarse periódicamente, por lo que absorbían del cuerpo real. Las criadas intercambiaban miradas silenciosas, cada vez que cambiaban las sábanas empapadas en sudor, sangre y secreciones. Todos entendían que el cuerpo del rey era un campo de batalla perdido, pero nadie osaba decirlo en voz alta. En el corazón del imperio más poderoso de Europa, la podredumbre comenzaba en la cama del monarca. Para Isabel, vivir en aquel ambiente fue como respirar en un sepulcro. La opulencia de los tapices y los candelabros no podía ocultar que estaba atrapada en una tumba dorada. Lo que más la desgastaba no era solo la repugnancia física, sino la contradicción psicológica. Debía sonreír junto a un hombre cuya proximidad la enfermaba. Debía rezar junto a él aunque temiera a su fanatismo. Debía obedecer aunque su cuerpo y su alma suplicaran huir. Cada día era una coreografía de silencio y sumisión. La corte lo sabía, pero fingía. El aparato ceremonial cubría la decadencia con capas de oro,
música solemne y procesiones religiosas. En los retratos oficiales, Felipe aparecía imponente. Isabel parecía una reina serena. La realidad era distinta. Detrás de esos cuadros colgados en los muros, lo que había era una adolescente aterrorizada conviviendo con la enfermedad hecha carne. La corona de España era, en su experiencia, un círculo de hierro que se cerraba más fuerte cada día. En ese escenario, Isabel comenzó a entender que la muerte no es siempre un final, sino a veces un proceso que se vive en vida. Su marido estaba muriendo poco a poco, pero la verdadera agonía era la suya: ser condenada a presenciarlo, a compartirlo, a soportarlo como si fuera un deber sagrado. Y lo más devastador es que apenas era el inicio. La llamada noche de bodas no fue un momento de intimidad, sino un espectáculo ritualizado que convertía la alcoba en un escenario político. Isabel, de apenas 14 años, fue conducida hasta los aposentos nupciales con pasos vacilantes. No estaba sola. Una procesión de nobles, clérigos y médicos acompañaba cada movimiento, como si la consumación del matrimonio fuese un asunto de Estado. La niña reina era despojada de su ropa por manos extrañas, mientras los presentes recitaban oraciones y disimulaban sonrisas morbosas. La privacidad, ese derecho mínimo de cualquier ser humano, le fue arrebatada desde el primer instante. Felipe II, sentado en la cama, parecía más un cadáver entronizado que un esposo. Su piel sudorosa exhalaba un olor dulzón y ácido, mezcla de perfumes rancios y carne enferma. Cuando Isabel fue depositada a su lado, el clérigo entonó bendiciones solemnes. Algunos cortesanos evitaban mirar, otros observaban con un interés malsano, como si asistieran a una ceremonia de sacrificio. En realidad, lo era: el sacrificio de una niña transformada en ofrenda para garantizar la continuidad de la monarquía. Cuando finalmente se cerraron las puertas y quedaron a solas, el silencio fue más aterrador que la presencia de los testigos. Felipe no buscó diálogo ni ternura. Cada gesto suyo estaba cargado de esfuerzo físico y de un poder implacable. Isabel permaneció inmóvil, mirando el techo, como si su alma hubiera abandonado el cuerpo para sobrevivir a lo inevitable. Aquella primera unión no fue un acto de amor, sino la confirmación de que su cuerpo ya no le pertenecía. Era un territorio conquistado, vigilado y explotado. La mañana siguiente no trajo alivio, sino la segunda parte del ritual. Las sábanas manchadas de sangre fueron retiradas y exhibidas públicamente como prueba de la virginidad de la reina y de la potencia del rey. El tejido ensangrentado se convirtió en documento político, en certificado de éxito. Nadie preguntó por el dolor de Isabel, nadie reparó en sus ojos apagados ni en la náusea que la consumía. Lo importante era que el símbolo estaba cumplido. Francia había entregado una princesa intacta. España recibía una reina fecunda. El cuerpo de Isabel se redujo a un papel firmado con fluidos. Este mecanismo revela la lógica perversa de las monarquías. Lo privado se transformaba en espectáculo para garantizar el poder. El Wedding Ceremony era, en esencia, un acto de control social. Foucault, siglos después, hablaría de la vigilancia y el castigo sobre los cuerpos. Aquí vemos su versión más cruda. El sexo, que debería ser el espacio más íntimo, se convertía en teatro público donde cada mancha servía como prueba, cada dolor como evidencia. La monarquía necesitaba exhibir que todo estaba bajo control, incluso lo que ocurría entre las sábanas. Para Isabel, aquel trauma inicial se grabó como una herida imposible de cerrar. Empezó a hablar menos, a moverse como una sombra, a desconfiar incluso de su propio reflejo. Las damas de compañía relataban que a veces se quedaba horas mirando una pared, sin responder, como si intentara ausentarse de su propio cuerpo. Esa disociación no era casual. Era el único mecanismo de defensa de una adolescente obligada a compartir la cama con un hombre que la aterrorizaba.
bajo la mirada de una corte que celebraba su dolor. El poder de Felipe II se extendía más allá del dormitorio. Los médicos de la corte monitoreaban con precisión el ciclo menstrual de Isabel, informando al rey de los días propicios para engendrar. Las relaciones no tenían nada de romántico ni de espontáneo. Eran operaciones programadas, actos fríos, donde lo único que importaba era la reproducción. Isabel debía obedecer incluso cuando su cuerpo gritaba lo contrario. El matrimonio real era un laboratorio de control biopolítico antes de que existiera la palabra. Lo más perturbador es que todos fingían normalidad. Los consejeros hablaban de la alegría de la nueva reina. Los cronistas registraban sonrisas en las ceremonias. Los retratos mostraban serenidad. Pero detrás de cada pincelada se escondía una verdad insoportable. La joven reina vivía en un infierno disfrazado de honor. Su cama era un altar de sufrimiento, su cuerpo un territorio ocupado, su vida una coreografía de dolor silenciado. Al recordar esa primera noche, no podemos evitar la comparación con los cuentos de princesas que aún hoy pueblan la cultura popular. Se nos habla de bodas mágicas, de amores predestinados, de reinos felices. La realidad de Isabel de Valois fue la inversa. Una niña convertida en ofrenda, una cama convertida en patíbulo, un himen convertido en documento político. El mito del matrimonio real se revela aquí, en su versión más oscura y más brutal. Aquella sábana ensangrentada que tanto celebraron los cortesanos fue, en verdad, el acta de defunción de la inocencia de Isabel. Desde ese momento, todo en su vida estaría marcado por la misma lógica: obedecer, soportar, callar. Y lo más aterrador es que lo peor aún estaba por venir. El cuerpo de Isabel de Valois pronto se convirtió en campo de batalla. La corte esperaba de ella lo imposible: concebir un heredero varón en un ambiente de miedo, enfermedad y vigilancia constante. Apenas cumplidos los 15 años, los médicos comenzaron a registrar cada signo de su ciclo menstrual, anotando fechas con la precisión de contadores. Felipe II recibía informes detallados y trataba a Ney y a su joven esposa como si fuera un experimento biológico. No había intimidad, no había deseo, solo obligación. El primer embarazo llegó entre suspiros de alivio colectivo. La corte entera celebró. Los consejeros empezaron a planear el futuro del trono, y Felipe visitaba con mayor frecuencia los aposentos de Isabel, no por ternura, sino para asegurarse de que el proyecto avanzaba. Pero en el tercer mes, todo se desplomó. Isabel perdió al bebé en medio de sangrados intensos y fiebre. Nadie la consoló. Los pasillos se llenaron de rumores y silencios incómodos. Lo único que quedó claro es que había fallado. Una reina que no daba hijos era vista como un recipiente roto. El dolor físico se mezcló con la devastación emocional. Apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando fue presionada nuevamente para concebir. Los médicos insistían en que su sangre era débil. Los religiosos susurraban que era un castigo por pecados desconocidos. Felipe la observaba con decepción apenas contenida. Isabel, aún sangrando por la pérdida, fue obligada a reanudar la rutina marital. Así comenzó un ciclo de gestaciones y pérdidas que destrozarían su cuerpo y su mente en pocos años. En menos de 3 años, sufrió 3 abortos espontáneos. Cada uno era tratado con frialdad burocrática. Los médicos elaboraban informes, los confesores recomendaban penitencias, los cortesanos murmuraban sobre la inutilidad de la reina francesa. Nadie la veía como una adolescente aterrorizada, sino como un vientre defectuoso. El dolor psicológico era tan profundo que comenzó a perder la voz, literalmente. Una ronquera nerviosa le impedía hablar con fluidez. Caminaba encorvada, sus ojos ya no brillaban. La niña que un día jugó con muñecas había desaparecido. Finalmente, a los 18 años, Isabel dio a luz a una niña. La corte fingió entusiasmo,
aunque lo que anhelaban era un varón. El bebé nació débil y murió al mes. Isabel ni siquiera pudo asistir al funeral. Meses después, otra hija llegó al mundo, pero tampoco sobrevivió. Las pérdidas consecutivas sumieron a Isabel en un estado de letargo. Pasaba horas mirando la pared, ausente, sin reaccionar a las conversaciones. Sus damas de compañía contaban que solo se animaba al ver pájaros por la ventana y que un día intentó escapar corriendo tras uno de ellos, como si en el vuelo de esas alas se escondiera la libertad que ella nunca tendría. Los médicos de la época, limitados por el conocimiento precario de la ginecología, recurrían a sangrías, dietas extrañas y oraciones. Ninguno entendía que el cuerpo de Isabel no fallaba por fragilidad genética, sino por agotamiento. Embarazos forzados, alimentación inadecuada, estrés extremo y un entorno de miedo constante destruían cualquier posibilidad de gestación sana. En un contexto moderno, se hablaría de trauma postraumático, de ansiedad crónica, de depresión severa. Pero en el siglo XVI, su sufrimiento se reducía a estadísticas de éxito o fracaso reproductivo. Felipe II, obsesionado con un heredero varón, se mostraba cada vez más distante. Durante semanas no aparecía y de repente irrumpía en la noche para exigir el deber conyugal. Isabel se convirtió en un instrumento mecánico. La maternidad, que debería haber sido un espacio de ternura, se transformó en un ciclo de miedo y desesperanza. Cada vez que su cuerpo mostraba signos de embarazo, ella lo vivía no como alegría, sino como amenaza. Sabía que si fallaba nuevamente, cargaría con la culpa, y que la humillación sería pública. El útero de la reina era tratado como campo de batalla político. Cada contracción, cada fiebre, cada llanto, era anotado en diarios médicos y en informes al rey. La intimidad femenina desapareció bajo la lupa de un sistema que no entendía de dolor humano, solo de descendencia. Isabel soportaba todo en silencio, pero en su interior la vida se apagaba como una vela que arde demasiado rápido. La presión de la corte, el abandono del marido, la indiferencia de la iglesia y la incompetencia de la medicina la empujaban a un abismo del que ya no saldría. Lo más desgarrador es que Isabel era apenas una joven que nunca eligió ser madre tan pronto. Su adolescencia había sido borrada para convertirla en máquina de reproducción. En sus cartas secretas, escondidas entre ropas y cojines, escribía frases fragmentadas que revelaban su desesperación. Mi cuerpo no me obedece, mi alma ya no me pertenece. Eran los gritos mudos de una reina que, en lugar de ser cuidada, era sacrificada en nombre de la política. La historia suele recordar a los reyes por sus conquistas y a las reinas por sus hijos. Isabel de Valois, en cambio, quedó atrapada en la cruel intersección de ambos juicios. Una reina sin hijos varones, un cuerpo juzgado como fracaso, un nombre condenado al olvido. Y, sin embargo, en el fondo de ese dolor, su tragedia se convierte en testimonio. Muestra cómo la política puede devorar la carne de los más inocentes. A los 19 años, Isabel de Valois ya no era la princesa risueña de Francia, sino una sombra que caminaba por los pasillos del Alcázar. Su vida estaba marcada por la vigilancia constante. Las damas de compañía eran elegidas directamente por Felipe II, no para consolarla, sino para espiarla. Cada palabra que pronunciaba era anotada, cada gesto interpretado. Sus cartas a la familia en Francia eran revisadas, censuradas o destruidas. En algunos días se le prohibía salir de sus aposentos bajo el pretexto de seguridad, aunque en realidad era una forma de control. La estrategia del rey no consistía en golpes ni gritos. Felipe II aplicaba un castigo más sutil y devastador: el abandono calculado. Pasaba semanas sin aparecer, sumiendo a Isabel en un silencio asfixiante, y cuando regresaba, lo hacía solo para reclamar el deber conyugal, sin palabras de afecto ni mirada de ternura. Ese ciclo de ausencia y exigencia
era un laberinto psicológico que lentamente quebraba a la joven reina. Nunca sabía cuándo sería ignorada ni cuándo sería forzada, y esa incertidumbre la consumía más que el dolor físico. Para resistir, Isabel encontró un refugio secreto en la escritura. Comenzó a redactar pequeños billetes, frases cortas, confesiones íntimas que no se atrevía a pronunciar. Los escondía entre los pliegues de su ropa, bajo el colchón, dentro de los cojines. Eran gritos silenciosos, intentos de afirmar su existencia en un mundo que la quería callada. Ninguno de esos papeles estaba destinado a enviarse. Eran más bien una forma de respiración, la única manera de no sofocarse en la prisión de su silencio. Además de las cartas, halló consuelo en un pequeño jardín oculto entre dos muros del palacio. Allí crecían limoneros y jazmines, y por unos minutos cada día podía oler la frescura del aire y escuchar el canto de los pájaros. Era su rincón de libertad, un espacio donde podía recordar la vida que había tenido en Francia, donde podía imaginar que aún existía algo suyo, un respiro. Pero la corte no toleraba escapes. Un día encontró la puerta del jardín cerrada con llave. Nunca más pudo entrar. Fue como si le hubieran arrancado el último vestigio de esperanza. La pérdida de ese espacio libre tuvo un efecto devastador. Isabel comenzó a hundirse en una tristeza profunda. Pasaba largas horas inmóvil, observando la ventana, buscando pájaros que rara vez aparecían. Sus damas relataban que una vez intentó correr tras uno, como si quisiera volar con él, pero fue detenida de inmediato. Aquella escena reflejaba con crudeza su desesperación. Un alma atrapada en un cuerpo vigilado, deseando escapar, aunque fuera por un segundo. La corte, sin embargo, seguía fingiendo normalidad. En los retratos oficiales, Isabel aparecía elegante, majestuosa, con el rostro sereno. Pero quienes la miraban de cerca veían la verdad. Un cuerpo encorvado, una mirada apagada, una joven que apenas ocupaba espacio. La dualidad era insoportable, reina en público, prisionera en privado. Ese contraste la desgastaba día tras día, convirtiendo su vida en una obra de teatro macabra, donde el guión estaba escrito por otros. Desde una perspectiva moderna, lo que vivió Isabel puede describirse como un régimen de control totalitario aplicado a una sola persona. Su vida estaba regulada en cada detalle, su intimidad confiscada, su libertad anulada. Era el biopoder en su forma más brutal, el Estado encarnado en la figura del rey, apropiándose del cuerpo y del alma de la reina. Sus cartas escondidas y su búsqueda de un jardín secreto eran actos de resistencia, pequeños gestos que confirmaban que, aunque la querían convertir en sombra, aún quedaba una chispa de vida en su interior. Pero cada chispa necesita oxígeno para arder, y en el Alcázar el aire era cada vez más escaso. Isabel comprendía que sus intentos de libertad eran inútiles. Las llaves estaban en manos ajenas, las cartas podían ser descubiertas en cualquier momento. Los pájaros que veía por la ventana eran un recordatorio cruel de lo que nunca podría alcanzar. Su prisión no tenía barrotes visibles, pero era tan sólida como el hierro. Estaba construida con protocolos, silencios y rezos. En ese contexto, la joven reina empezó a desaparecer por dentro. Su voz, ya debilitada por la ronquera nerviosa, casi se apagó por completo. Sus pasos eran cada vez más lentos, como si arrastrara un peso invisible. Su piel perdió color, sus ojos dejaron de brillar. La corte seguía celebrando su belleza en público, pero esa belleza era un espejismo. Lo que realmente habitaba el cuerpo de Isabel era una tristeza que ningún retrato podía mostrar. En 1568, cuando Isabel apenas tenía 21 años, la tragedia alcanzó su clímax. A esas alturas su cuerpo estaba agotado. Sufría migrañas constantes, las piernas se le hinchaban con frecuencia y los médicos advertían que su útero mostraba señales de fragilidad extrema. Pero en la lógica de la corte,
El cansancio de una reina no era excusa, era una amenaza. La posibilidad de un nuevo embarazo fue recibida como una bendición política, un último intento de producir el heredero que Felipe II anhelaba con desesperación. Nadie escuchó las súplicas de descanso. El silencio de Isabel fue interpretado como obediencia. Desde los primeros meses de gestación, ella sintió que algo estaba mal. Su cuerpo reaccionaba con fiebre, desmayos y un cansancio que la dejaba sin fuerzas para levantarse. En cartas breves y entrecortadas, que logró enviar a escondidas, confesaba a una dama francesa que sentía que este hijo sería su fin. «Ya no rezo por él, solo por paz», escribió con mano temblorosa. Eran palabras proféticas. El embarazo se convirtió en una cuenta regresiva hacia la muerte. La corte, sin embargo, fingía optimismo. Los consejeros planificaban ceremonias, los médicos elaboraban informes diarios para el rey, y Felipe, encerrado en sus oraciones, exigía que nada interrumpiera la apariencia de control. La obsesión del monarca lo cegaba. Prefería ignorar los riesgos médicos con tal de mantener la ilusión de que el futuro del trono estaba asegurado. La presión era tal que hasta el aire del palacio parecía enrarecido, cargado de expectativas imposibles. El 3 de octubre comenzaron las contracciones. Desde el inicio fue un parto difícil. El bebé estaba mal posicionado. Isabel gritaba de dolor, pero los médicos dudaban en intervenir. La medicina del siglo XVI era incapaz de ofrecer alivio real. Las prácticas habituales incluían oraciones, sangrías y remedios supersticiosos, más cercanos al ritual que a la ciencia. Mientras la reina agonizaba, el rey estaba ausente, refugiado en sus rezos. Esa indiferencia, disfrazada de piedad, revelaba una crueldad aún más profunda. La incapacidad de Felipe para reconocer a su esposa como ser humano y no como instrumento. Las horas se convirtieron en días. Isabel soportó contracciones violentas, fiebre alta y hemorragias interminables. El 4 de octubre, al amanecer, perdió la conciencia. El bebé nació muerto. La joven reina respiró todavía unas horas, pero su cuerpo no reaccionaba. El desangrado era imparable. Su piel adquirió un tono ceniciento y sus ojos permanecían fijos en el techo, como si ya miraran más allá de la vida. Poco antes de morir, los registros cuentan que susurró 3 palabras en francés, la única lengua en la que aún soñaba. «Je suis fatiguée», «Estoy cansada». Fue su última confesión, el resumen de una existencia reducida al sufrimiento. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Isabel había muerto, no solo en ese instante, sino mucho antes. Cada humillación, cada parto perdido, cada noche forzada, había sido una muerte en vida. Lo que terminó en 1568 fue simplemente el cierre inevitable de una agonía prolongada. Tenía 21 años, pero parecía haber vivido varias vidas de tormento. Su cuerpo joven fue consumido por un sistema que nunca la vio como persona, solo como herramienta. La reacción en la corte fue fría, casi burocrática. Los médicos registraron la causa del deceso, los consejeros organizaron un funeral calculado, y Felipe II, según los testimonios, permaneció inmóvil, sin lágrimas. No hubo luto verdadero, solo un trámite político. La reina había cumplido su papel, servir como puente entre Francia y España, aunque ese puente se desplomara sobre su propio cuerpo. El destino cruel de Isabel fue sellado con la misma indiferencia con que había sido decretado su matrimonio años atrás. Desde una mirada contemporánea, su muerte revela el grado de violencia estructural al que estaban sometidas las mujeres de la realeza. No eran personas, eran símbolos. Sus vidas se consumían en función de la diplomacia, sus vientres eran tratados como fábricas de herederos, y su sufrimiento era borrado detrás de ceremonias solemnes. Isabel murió de parto, pero en realidad fue víctima de un sistema que la devoró poco a poco,
disfrazando la barbarie de tradición. La joven que una vez miró pájaros por la ventana en busca de libertad nunca pudo volar. Su último respiro fue un susurro de cansancio, un acto de honestidad en medio de un teatro de mentiras. Y aunque la corte intentó silenciar su memoria, esas 3 palabras quedaron flotando como un epitafio invisible, más verdadero que cualquier inscripción en mármol. Estoy cansada. El funeral de Isabel de Valois fue tan frío como su vida había sido sofocante. El cuerpo de la joven reina fue vestido con las ropas más pesadas y solemnes de la realeza, como si quisieran cubrir con oro y terciopelo la fragilidad que la había acompañado desde niña. La procesión fue breve, calculada, más un protocolo político que un acto de duelo. La corte decretó luto oficial, pero no por compasión, sino por conveniencia diplomática. Felipe II permaneció inmóvil durante la ceremonia. No lloró, no se arrodilló, no tocó el ataúd. Para él, el asunto estaba resuelto. Isabel había muerto y era momento de buscar otra esposa. El ataúd fue trasladado al monasterio de El Escorial, el gran mausoleo real que Felipe mandaba construir como símbolo de poder y fe. Allí quedó enterrada junto a otros miembros de la dinastía, en un espacio que reducía las vidas a nombres y fechas. En la lápida de Isabel apenas se inscribió lo esencial: Isabel de Valois, reina de España. Ninguna palabra sobre su edad, ninguna mención a su corta existencia, ningún rastro de la adolescente que murió antes de haber vivido. Su tumba era tan impersonal como la vida que le habían impuesto. La corte se apresuró a borrar sus huellas. Sus retratos fueron reemplazados por nuevas imágenes, sus aposentos limpiados, sus vestidos quemados. Se hablaba poco de ella en los salones, como si nunca hubiera existido. El silencio era más eficaz que el desprestigio. Al desaparecer su nombre, desaparecía también la incomodidad de recordar a la reina que no cumplió con su misión. El olvido fue su segunda muerte, tan cruel como la primera. Sin embargo, la memoria se resiste a ser borrada del todo. Las damas de compañía, las criadas, los sirvientes que convivieron con Isabel dejaron rastros ocultos, cartas escondidas, anotaciones en diarios, relatos transmitidos en voz baja. En esos fragmentos se revelaba otra imagen, la de una muchacha que soñaba con pájaros libres, que escribía poesías en secreto, que lloraba en silencio en un jardín cerrado con llave. Gracias a esas voces menores, la verdadera Isabel sobrevivió, aunque fuera en los márgenes de la historia. Lo que la historiografía oficial calificó como un fracaso, una reina que no dio herederos varones y que murió joven, se convierte, visto con ojos humanos, en un testimonio devastador. Isabel no fracasó, fue sacrificada. Fue víctima de un sistema político y religioso que convirtió a las mujeres en puentes desechables entre reinos. La grandeza de la monarquía se construyó sobre cuerpos explotados y silencios impuestos, y el suyo fue uno de los más brutales. Si analizamos su historia desde la perspectiva contemporánea, encontramos resonancias inquietantes. El control de la fertilidad, la vigilancia del cuerpo femenino, la reducción de la mujer a instrumento de poder no son prácticas tan lejanas. Cambian las formas, cambian los escenarios, pero la lógica persiste. Isabel de Valois es espejo y advertencia. Muestra cómo las estructuras de poder devoran la inocencia y justifican la violencia bajo el nombre de la tradición. Los cronistas de la época prefirieron describir la pompa de las ceremonias, los colores de los vestidos, la solemnidad de los rezos. Rara vez mencionaron el sufrimiento de la joven reina. Esa omisión no es casual. La historia oficial suele ocultar lo que incomoda. Pero en la grieta de los relatos menores, en las cartas que nunca debieron sobrevivir, emerge una verdad distinta, la de una niña que nunca quiso ser reina, que fue despojada de su infancia y que murió agotada, susurrando que estaba cansada. El verdadero legado de Isabel no está en la política que no pudo influir,
ni en los hijos que no pudo criar. Su legado está en el recordatorio brutal de cómo la diplomacia puede destruir vidas, de cómo el poder se alimenta del silencio de los vulnerables. Su vida es una advertencia sobre el precio de la obediencia ciega, sobre la crueldad que puede esconderse detrás de títulos y coronas. Años más tarde, Felipe II volvería a casarse, repitiendo el ciclo de buscar una esposa adolescente para garantizar descendencia. Para la maquinaria del poder, Isabel fue apenas una pieza reemplazable, pero para la memoria se convirtió en un símbolo. La princesa que murió reina, la niña cuyo único crimen fue nacer en la familia equivocada. Su historia termina como empezó, en silencio. Pero ese silencio no es vacío. Es un eco que atraviesa los siglos, un susurro que dice lo que la historia quiso callar. Estoy cansada. Y en ese susurro se condensa todo el peso de una vida arrancada demasiado pronto. Una vida que nos obliga a mirar de frente la crueldad que solemos disfrazar de grandeza.